A brasileño con servicio de colegio escuela cuera. Ja cuera va. Ja cuera nguna cuai se va para el servicio cuera. Oreco desayuno mía. Oreco paite, upea o lava y municipalidad ñande ja cuera coge prefeitura ya ñande ya es municipalidad. Fuera supuestamente a pero depende de Zapucaya y ni Paraguay se va a manejar la igual, sino directamente brasileños. Directamente Coronel Zapucaya y oñe maneja igual. O super merienda, aquí escolar, o tiza, y por yo una supercuera. O completo yo supercuera. Cuera hola y merienda, empieza a la a veces. Bueno, o ya poco, 2 años la afirma muy hija hueva ve pero al comienzo oremba evete boinoro uya a veces la topaba ahí a la profesora o pamba ore coi punangüe pero se la topaba ahí a ese pesa Pascua ya ve huevo de Pascua o repartir leña lunito cuera pejaco a mitad usea ahí pero ja cuera pepe o güera jana pe pope ja no me hizo pe cuera se upe ante la topaba ahí a upe se nare coimba bebé ayer que jangua porque esta bebé se de provecho ahí se ve. Porque se esta bebé se 2 años jamás tiza por ejemplo onda yo guabeya co apeja me se ve ahora repartir jipi cuaderno lápiz se ve se alumno cuera penguana se ya que high sube de corecola de rubro de profesora arecola se rubro de profesora un rubro un turno de areco un turno de areco co ape no ella está mitad así por ejemplo ni gripado y con la puesto de salud arubi daipori Naiporico, ape directamente ya Hanna ñanderas que tengo capitán vado pemante. Ay, a veces la mitad hacetea. Oye, esta bebé se o guarajanas y cuey pueblo pemante. Hora bebé se mujer güey. A camioneta veo 1 hora y media, 2 horas pe ya más y cuey. Pero colectivo 3 horas, 3 horas y media o depender la tapere. Vos familia arubi la ape tacola pela y cuaji güey. Hoy estamos 100 personas, más de 100 voy yo ñana, porque está la gente hoy en Coape. Ajá, pero ya dedicas y ve entero ve. A cerradero, va a poder cerradero, pejicue. Esa era la patrona. Coape la era la patrón Claudio. La ya pilló ni güey. Da igual, mira. Es brasilero. Brasilero. Pero el empleado que era paraguayo es brasilero. Unos cuantos en paraguayos, o sea, y ver la paraguayo en brasileros esta vez a poco ape. La mayoría más brasileros en UPA de la mitad está veo en la brasilero. O ganas ahí voy entonces un paraguayo en bae sino oye purucante de supercuena. A cuango hogar de firma pe a cerradero pegua hoga. Aquí vive una familia paraguaya de Pacola. Solo tienen oferta educativa hasta el 6º grado. Ahora entre 7 coabe. Familia cuera me mete. Peteín la escuelera. Peteín ja veo en mi chia guaterina de que escuela. A colegio no hay privo y arubi. Dai pori. Va grado 6º grado 20. Solo 6º grado 20. Ya. De regreso a Capitán Vado, tomamos otro camino. Aquí nos encontramos con una escuelita funcionando. Sus alumnos vienen caminando o a caballo desde alrededor de 5 a 10 kilómetros. Hasta aquí no llega aún el transporte escolar del Brasil. Su profesora Elsa Palacios está optimista por la merienda escolar, que es toda una novedad, así como la donación de mochilas y útiles por parte de la gobernación de la Mambay, que se dio por primera vez este año. ¿Y hay algunos beneficiados por el programa Pro País aquí? Sí, hay. Unos cuantos hay acá, que yo estoy viendo que ya cobraron, ya utilizaron esa platita, ¿verdad? ¿Y cómo les viene esa platita? ¿Qué es lo que ellos hacen del dinero? Y ellos compran para sus necesidades, ¿verdad? Porque hay muchas necesidades. Vémoslo, la realidad, ¿verdad? Que son familias humildes, que necesitan mucho, ¿verdad? Y eso es una ayuda muy grande para nosotros, ¿verdad? ¿Ya vende petuojina con la gente? Ore putung pona o para ore yo gua ore una ore ore utiles escolar en la escuela ve ni la yo gua las 6:30. Las 7. Semana cuarenta. Las 6:30 veces ya más. De guatar yo media hora de guatar. Media hora.
Arejo, ¿cuál es el grupo ahí, Arejo? Se hacen las 6:30 a las 7 más. Un burrí, ¿cuál? La comunicación es difícil, caminos deficientes y la señal telefónica que solo se capta en ciertos lugares. Tampoco llega señal de televisión paraguaya. Llegamos a Piraí, una población paraguaya cuyos pobladores son agricultores. Tienen tierras fértiles y generosas. Su escuelita no tiene luz eléctrica ni agua potable. La población recoge agua de un arroyo y la hierve para beber. Los padres se quejan de que los profesores faltan a clases. Los profesores, por su parte, se justifican por el exceso de trabajo y la inaccesibilidad. Entonces, es distancia y la momburí la no huye. No, es movilidad. Irresponsable con el trabajo. Ojo, el viernes se ha hecho. A la mitad, pero a veces no recibí eventos. Esa por lo irresponsable, arruinado, profesor. No, eso no es cierto. En caso de lluvias es que no podemos venir. Pues. Todo el mundo sabe las condiciones del camino y es imposible llegar acá. Los pobladores de estas zonas visitadas son beneficiarios de programas sociales de la Secretaría de Acción Social que los apoyan para dar educación, salud y cedulación a sus hijos. ¿A plata? Yo guapa, la mitad cuera de la gente que cuera. Ya cuera, y curenguana cuera. Hace llegar a la plata yo voy a me becuera pejecote pues ahí pires en maná y ya acuna mía yo voy a subir cuera entero vete a ver ¿Acuerdas o escuela? Sí, ojo 4 horas con la escuela mejor. Ahora copamos y con cédulas escuela. Sí, con angaro bueno de caber una y hoy no sube cuera. Pero no es cámara. Sí, lo bueno es escapamos. ¿Vaya nerera? María Dora. 3. 3. Sí. ¿Esa me beneficia en el programa Pro País? Sí. Ella por adelante de plata mil. Pues voy a meter el grupo a gritar la plata mila. O guaco, güey. Tenía reco 7, otro reco 6, y tenía reco 6 meses. Sí. No obstante, la falta de oferta pública, principalmente en el campo de la educación, es la principal amenaza para la sustentabilidad de los proyectos. Además de la educación escolar, se nota la ausencia de todo tipo de instrucción cívica y cultural, principalmente a las mujeres, para aprovechar recursos naturales con iniciativas productivas. Asimismo, se nota la necesidad de reforzar el componente de educación ambiental en el manejo de residuos no biodegradables que agreden el entorno y convierte sus hábitats en verdaderos basureros visualmente ofensivos e insalubres. La presencia del Estado es insuficiente y absolutamente necesaria, ya que las amenazas afectan todas las áreas: comunicación, servicios, economía, seguridad, salud, educación integral y medio ambiente. El objetivo de este reportaje es ilustrar sobre la situación de las poblaciones más vulnerables a todos los ciudadanos y ciudadanas del Paraguay.